Con el Festival de Cannes a punto de empezar, seguramente veremos a muchos cineastas publicar que su corto está seleccionado en Cannes. Ya luego si le haces así a la imagen te das cuenta que dice Short Film Corner de Cannes. Entonces, ¿y eso qué es? ¿Es lo mismo que estar seleccionado en Cannes? ¿Vale la pena ir? Muchos de los que han ido al Short Film Corner de Cannes se llevan una experiencia decepcionante. Pero claro, difícilmente te lo dirán porque pues están en Cannes. Aquí te voy a platicar brevemente de qué se trata esta sección y cómo ajustar tus expectativas en caso de que vayas para que sea una experiencia placentera y de provecho. ¿Qué es exactamente el Short Film Corner? Primero, no es una competencia. Es un evento que sucede de manera paralela durante el Festival de Cannes, pero no forma parte de las secciones oficiales del festival. De hecho, si te metes a la página de internet, se los voy a leer para que no crean que se me lo invento y bueno, lo voy a medio traducir, pero háganlo ustedes. Dice, no puedes usar la palma de oro ni el logo del festival para promocionar tu participación. Pero bueno, esto muchísimos cineastas se lo pasan por el arco del triunfo para que pienses que igual estaban ahí con Sean Baker a nada de ganar la Palma de Oro. Esto, claro, genera muchísima confusión, sobre todo para quienes están empezando en la industria. ¿Qué sucede durante el Short Film Corner? Es un espacio de 4 días durante el evento del Festival de Cine de Cannes. Ahí, en términos prácticos, lo que hay es una videoteca con más de 2000 cortometrajes del último año o año y cachito. Hay algunas conferencias y también muchos festivales de cine enfocados en cortometraje. Pueden llegar a hacer sus activaciones en estos eventos como para convocar a cineastas a que inscriban sus cortos a sus festivales. También sueles tener la opción de rentar una pequeña sala de cine que tiene ahí como 30-40 butacas para que proyectes tu cortometraje. Claro, eso te cuesta aparte. Los asistentes suelen ser principalmente otros cineastas que inscribieron su corto al Short Film Corner, pero bueno, también te encuentras a programadores de festivales de cine enfocados en cortometraje y a uno que otro agente de ventas que se enfoca en ese nicho. Por lo mismo, quien tiene que hacer la invitación para que toda esta gente vaya a ver tu corto eres tú. Contrario a cuando eres seleccionado oficialmente en las secciones del Festival de Cannes o de cualquier otro, tienes a alguien a cargo que te hace una agenda, que te procuran los eventos, que te da indicaciones de qué hacer, dónde ir, quiénes van a estar, etc. En el Short Film Corner, todo está en ti. Tú tienes que hacer esa convocatoria. ¿Qué es lo que necesitas para estar ahí? Pues básicamente son dos cosas. Una, pagar el fee, que son como 55 euros en la última edición. Y la otra es que tu cortometraje en efecto sea un cortometraje, que no sea un videoclip, que no sea publicidad. Si cumples con ese requisito, estás seleccionado en el Short Film Corner de Cannes. Por eso el catálogo llega fácilmente a más de 2000 títulos. ¿Vale la pena ir? Esto, como muchas otras cosas de la vida, depende de tu presupuesto. Yo estuve en Cannes hace como 8 años y conseguí hospedaje. Ese sí sale más barato de lo que luego uno espera. Conseguí hospedaje por una semana por más o menos $350 toda la semana. Ojo, que compartí cuarto como con 5 personas que no conocía. De hecho, en Facebook fue que o sea, alguien me metió a un grupo o yo googleé, ya no recuerdo bien. Y en Facebook hay grupos de gente que va a ir al Festival de Cannes, entonces para que justamente hagas estas cosas de combinar. El cuarto estaba bonito, tenía cocina, tenía baño, pero pues duermes en literas y acompañado. Y así hay muchas villas en Cannes que se rentan pues, para grupos de gente, etcétera. Entonces no sale tan caro como imaginarías ir, ¿no? Hay veces que una ida a Acapulco te puede costar más. El boleto de avión, pues bueno, eso es otra cosa, depende desde dónde viajas, pero no suele ser para los que estamos en México lo más barato. E importante, estar en el Short Film Corner no te da acceso a otras actividades del Festival de Cannes. Si tú quieres ir a una función de gala y demás, pues bueno, a las de gala te tienes que acreditar prácticamente y eso sale también en una buena lana, pero se acostumbran a hacer filas, gente, tienes que ir eso sí en tuxedo, ¿no? No puedes ir en fachas o en shorts, no se puede. Hay gente normalmente afuera de la fila porque luego la gente que se acredita, saca boletos, no puede ir a la función porque le salió alguna otra cita de compromiso y están ahí cazando a quién le sobra un boleto para poder entrar. Pero eso, el Short Film Corner no te incluye mucho más que el acceso a la videoteca y a que tu corto esté ahí en ese catálogo.
Si no puedes asistir en persona, vale la pena inscribirlo. En el 2008 yo metí al Short Film Corner mi cortometraje Cajas de Cartón, que fue mi corto de tesis, y no pude asistir al festival. Y recuerdo que me llegaron a mi mail 2 solicitudes para ver mi corto. Eso quiere decir que lo vieron como en el catálogo, pero no lo vieron en ese momento. Y bueno, en ese momento un poco también más enredado porque tenías que mandarles DVDs, etcétera, y salía también en una lana estar mandando DVDs. Hoy es mucho más fácil, la librería es virtual, o sea, puedes acceder a ella también desde el hotel o donde sea que te estés quedando. Pero en términos prácticos es lo mismo. Si tú no te mueves, poco sucederá con tu corto, ¿no? Entonces hay que ir, pero hay que ir preparado. ¿Cómo te preparas para el festival? Normalmente, si ya te seleccionaron en el Short Film Corner, te dan acceso a una plataforma que se llama Cinando. Es la plataforma oficial del festival y ahí puedes tú filtrar todos los acreditados, que suelen ser más de 11,000 personas. Los acreditas por país, si trabajan en el festival, si trabajan como productores, etc. Hay muchas formas de filtrar la información. Normalmente ese acceso te lo dan como un mes antes. Y en ese momento tienes que ponerte a trabajar, escribiendo a los mails, haciendo citas, o en el caso de que vayas a rentar tu sala ahí en el evento, decirles a qué hora es la función que te están dando, etcétera, y hacer la invitación. Si tú llegas o empiezas a prepararte una semana antes, 2, 3, 4 días, muy probablemente, y eso es lo que le pasa a la gran mayoría, cuando llegues, todas las personas que eran de tu interés ya tienen compromisos. A mí me impresionó cuando fui que 3 semanas antes, citas que yo quería hacer con la gente, te mandan como, bueno, algunos te mandan así su calendario automático, te mandan un correo con los horarios que tienen disponibles, la mayoría te da 15 minutos, así si bien te va. Y 3 semanas antes ya muchos no tenían casi tiempo, ¿no? A lo mejor me daban cita, pero para las fechas en las que yo ya no estaba. Entonces, desde que te llega ese acceso a Cinando, tienes que empezar a filtrar y a ubicar los contactos para hacer la convocatoria y que vean tu corto y que tenga alguna utilidad. Ten muy claro que tu corto es uno entre más de 2,000. Aunque esté increíble, aunque sea el corto más chingón del planeta, es uno entre 2,000. Y si tú no haces la convocatoria y no haces toda esta labor, que es muchísima talacha, no va a pasar nada en el Short Film Corner. Entonces, nuevamente, ¿vale la pena ir? Yo creo que sí, pero depende pues, de muchos factores, ¿no? Algunos ya mencionados. El primero es, si te sobra el dinero, pues lánzate, ¿no? O sea, ¿qué? Es finalmente el Festival de Cannes, vale la pena ir al Festival de Cannes y conocer cómo es uno de los festivales más grandes del mundo. Pero la otra es, si tu presupuesto es muy ajustado, entre lo que te vas a gastar en ir, el viaje, etcétera, muchas veces es el presupuesto de tu corto, te puede salir quizá más caro que haber hecho el corto. Solo piensa bien si a lo mejor ese dinero no lo puedes colocar mejor inscribiendo en otros festivales, ¿no? Otros festivales, en competencia, etcétera. Porque al final Short Film Corner es un catálogo. Obviamente sacarte una foto ahí en la Crozette, en el Festival de Cannes, pues por lo menos te dará muchísimos likes. No sé si mucho más, pero algo de ruido y curiosidad en la gente. Yo sí creo que hay una cuestión ahí un poco de ética de si pones que tu corto está seleccionado en Cannes y menciona el Short Film Corner. Pues bueno, no sé. Pero bueno, cada quien ahí tome las decisiones que quiera. Pero bueno, esa foto por lo menos sí te va a rendir en las redes sociales. Pero si no tienes dinero, la verdad yo sería de la idea de que lo poco que tengas sería más sabio utilizarlo de otra forma para la promoción de tu cortometraje y para la inscripción, que inscribir a festivales de cine es muchísimo dinero. El Short Film Corner de Cannes no digo que sea malo, pero no es lo que suele parecer a primera vista. Recuerda, tú no estás seleccionado en una competencia oficial, entonces nadie te va a ubicar, la prensa no va a escribir sobre ti, no habrá una persona encargada del festival de llevarte de aquí para allá. Todo eres tú, toda la chamba la tienes que hacer tú desde antes. Entonces es una oportunidad y una ventana, pero es como ir a cualquier otro mercado de cine en el mundo, ¿no? De cualquier otro, aunque no estés si no estás en competencia más bien, y hacer la chamba y conseguir todo tú, los contactos tú, e informarte y averiguar y convocar. Si tú ya estuviste en el Short Film Corner y tuviste una experiencia totalmente distinta o tienes otros consejos que darle a la gente, pues lo puedes poner en los comentarios. También si tienen dudas que quieren que aclare o aborde en otro video, con mucho gusto las leeré y haré otro video si es el caso. Y si les gusta este contenido, suscríbanse.